Buenas noches a todos. El día de hoy decidimos hacer una actividad académica para intentar recoger algunas experiencias de lo que ha sido este aprendizaje en los últimos meses a partir de la situación de pandemia por COVID-19. Entonces, nos pareció oportuno porque creo que para todos ha sido un reto, pero también una oportunidad para aprender muchas cosas y quisimos compartir las experiencias de dos instituciones que han tenido que tratar estos pacientes y que han tenido que formar a su personal para la mejor protección de ellos mismos en el trabajo diario. Tenemos a la doctora Jennifer Cárdenas del Hospital Universitario San Ignacio y al doctor Cristian Borrero del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Entonces vamos a dar inicio con la conferencia de la doctora Jennifer Cárdenas. La doctora Jennifer Cárdenas Mancera es médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en anestesiología de la misma universidad. Es candidata a Master en Health Professions and Education de la Universidad de Maastricht en Holanda, anestesióloga del Hospital Universitario San Ignacio y profesor ad honorem de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Jennifer Cárdenas. Es un gusto tenerte aquí y podemos dar inicio a la actividad en este momento. Bueno, buenas noches. Pues el día de hoy voy a contarles un poco acerca de la experiencia que tuvimos en el Hospital Universitario San Ignacio para sobrellevar el impacto de la pandemia. Como todos podrán recordar, hacia el mes de marzo, finales de marzo, una situación hasta entonces remota se convertía en una realidad inminente. Para este momento, la OMS ya había declarado la infección por SARS-CoV-2 como pandemia. Y en el Hospital San Ignacio, en el departamento de anestesia, veíamos con preocupación en muchos medios el desabastecimiento y desbordamiento del sistema de salud de Italia, España, de Estados Unidos, y eso nos presentaba un panorama alarmante que nos impulsó a buscar estrategias que nos ofrecieran una mayor protección tanto a nosotros, los anestesiólogos, como al resto del personal de salud. Entonces, para marzo contábamos con las experiencias en el manejo de la epidemia por SARS en Singapur y en Canadá en el 2003 y las experiencias recientes del manejo de la pandemia por SARS-CoV-2 de Italia, España y el Reino Unido. También tenemos las recomendaciones del Task Force de la Sociedad de Anestesiología China y el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2. Con esta información definimos nosotros en el departamento los protocolos de seguridad para el manejo de la contingencia por COVID-19. Estos artículos y estas experiencias nos dejaban en ese momento dos recomendaciones muy importantes. Una era realizar el manejo de la vía aérea en lugares con presión negativa, y otra era la recomendación de apagar el aire acondicionado con la intención de disminuir la dispersión de aerosoles. Y aquí pienso yo, viene la primera enseñanza y es, hay que conocer el sistema de ventilación del sitio de trabajo, en especial en aquellas áreas donde vamos a realizar procedimientos generadores de aerosoles. En nuestro caso puntual, San Ignacio, para salas de cirugía tenemos un suministro único. Se capta el aire del ambiente, se pasa a través de un prefiltro que coge las partículas grandes, luego a través de un filtro EPA 99, y este aire llega a cada una de las salas a través de un sistema de ductos. En cada sala tenemos un termostato para el control de la temperatura, y el aire sale de forma pasiva a través de unas rejillas hacia un ducto de extracción, pero dado que estas salas pues, no están selladas herméticamente, también tiene salida hacia el pasillo. Y de allí al ducto de extracción y al medio ambiente. Entonces, pues según este diseño, nosotros no teníamos cómo seguir las recomendaciones para apagar el flujo de aire, porque si bien tenemos un termostato en la sala, este simplemente lo que hace es
que se enfríe o se caliente la sala, porque los ductos del hospital están como metidos dentro de otros ductos con agua, y si pasa agua fría, pues nos da temperatura fría, si pasa agua caliente, temperatura caliente, pero el flujo de aire siempre está. Teníamos entonces la duda de, bueno, ¿qué pasa si sellamos el ingreso de aire a la sala para disminuir la dispersión de los aerosoles al pasillo o a otras salas? Entonces, acá es importante revisar este concepto del recambio de aire, y es la entrada y la salida de aire, se le llama recambio de aire, y esto se mide por hora. Con esto uno puede estimar el tiempo requerido para eliminar eficientemente las partículas que se encuentran suspendidas en el aire, los contaminantes, pues en este caso los aerosoles. Si ven acá en la gráfica, en la primera flecha de la izquierda, si en una sala de cirugía o en una habitación tenemos 2 recambios de aire por hora, eso significa que deberíamos esperar alrededor de 70 minutos para tener un 90% de eliminación de los aerosoles y casi 200 o un poco más minutos para tener un 99.9% de eliminación de aerosoles. Si uno mejora esos intercambios y los aumenta hacia 15, que es donde encuentran la otra flecha, requeriríamos 9 minutos para eliminar el 90% de los aerosoles y cerca de 30 minutos para eliminar el 99.9% de los aerosoles. Entonces, la idea de limitar el influjo a una sala de cirugía de presión positiva no es una medida segura, porque se estancaría el aire, dado que le estaríamos limitando los recambios de aire, pasaríamos hacia la zona del 2, y se nos aumentaría el tiempo en que las partículas se van a quedar suspendidas en el área. Entonces, pues ante este panorama, nuestra alternativa fue identifiquemos nuestros recambios de aire y optimicemos al máximo esta depuración si es necesario. Y nos encontramos con las recomendaciones del CDC, que para el mínimo de recambios de una sala de cirugía son 15 recambios por hora, sala de partos 15 recambios por hora, la unidad de cuidado intensivo 6, y las zonas de producción de aerosoles, como son las áreas de broncoscopia o las áreas de aislados respiratorios, son 12 recambios por hora. Pero pues esto es en presión negativa. Nosotros implementamos entonces una política de uso de N95 para todo el personal en salas de cirugía y en pasillos del área quirúrgica, que estarían potencialmente más expuestos por el sentido en que se mueve el aire hacia el pasillo. Y contábamos con 18 recambios por hora, entonces no hicimos ninguna modificación en este aspecto. Sin embargo, seguíamos buscando recrear o encontrar alguna estrategia que se acercara a esa protección que ya sabíamos, según las recomendaciones, ofrecen las áreas con presión negativa. Y este punto es importante porque no todas las medidas de contención del riesgo tienen el mismo grado de efectividad. Y a través de esta pirámide que les muestro acá, que es la pirámide invertida del Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional de Estados Unidos, podemos ver que los métodos de control de exposición son más efectivos en la parte superior de la gráfica, que es eliminación y sustitución, que en su parte más inferior, que son los equipos de protección personal. Las 2 medidas más efectivas entonces, eliminación y sustitución, no se encontraban para ese momento marzo, abril disponibles, y no se encuentran en el momento disponibles para el control de COVID-19. Un ejemplo hipotético de una eliminación sería tener algún tipo de medicamento antiviral que destruyera físicamente el virus. Y un ejemplo de sustitución sería la creación de una vacuna que reemplaza el riesgo por un virus atenuado con una capacidad de infección mucho más baja. Entonces, quedamos así con 3 estrategias de control de riesgo que de mayor o menor efectividad son los controles de ingeniería, los controles administrativos y, para nuestra sorpresa en ese momento, los equipos de protección personal. Ya nosotros sabemos, los equipos de protección personal son, pues según el protocolo institucional ya los conocen. Los controles administrativos son esas medidas que alteran el ritmo de trabajo, como reorganizar jornadas, crear actividades que permitan difundir el uso del equipo de protección personal.
y así como también las estrategias de tamizaje que se hace para pacientes que se llevan a cirugía electiva. Entonces nos vamos a enfocar en los controles de ingeniería. Y esos controles de ingeniería son los cambios en el diseño o en la infraestructura que le ofrezcan a los trabajadores de la salud dos características: aislamiento y barrera frente a la NOx. A este nivel de controles de ingeniería pertenecen las salas de presión negativa. Estas generan aislamiento porque tienen unos sistemas de ventilación acá dentro de la sala que extraen el aire contaminado justo donde se está produciendo, justo al lado de la cabecera del paciente, y eso se extrae y a través de filtros se maneja el aire y se envía al exterior. Y por el diseño de las salas, al no tener ventanas ni tener fugas bajo las puertas, pues crea una barrera física. Y esos dos principios, aislamiento y barrera, son los que nosotros utilizamos para llegar al diseño que tenemos de una caja en acrílico de presión negativa que cumplía un poco, reemplazaba un poco esa necesidad de tener salas de presión negativa, pues que en su momento no iban a ser viables por el costo y por el tiempo que requiere hacer los cambios en la infraestructura, el querer crear una sala de presión negativa. Entonces, trabajamos en varios prototipos. Este es más o menos este es el prototipo final. En la parte izquierda van a ver la caja original de Taiwán, que algunos la conocerán. Es una caja en acrílico que tenía dos puertos de acceso para la persona que iba a realizar la intubación y estaba abierta en su parte frontal. Nosotros, al utilizarlo en escenarios de simulación, observamos que limitaba mucho la visibilidad y el retiro de la guía de intubación orotraqueal, y los puertos limitaban el movimiento de los brazos en el eje vertical. Y eso hacía pues un poco más difícil la maniobra de la laringoscopia. Y adicionalmente no generaba protección contra aerosoles y gotas, especialmente para quien estaba asistiendo durante la laringoscopia. En nuestro departamento diseñamos entonces una caja que es un poco más amplia, es cuboide, está sellada con plástico a través de un sistema de canaletas y una abertura inferior que es resellable. Entonces, esta es la abertura inferior, ahí pues no se alcanza a ver, pero van a ver cómo entra la cabeza del paciente y se acomoda esta abertura debajo de la cabeza para mantener el sello de la caja. Dejamos una parte inclinada que da hacia quien intuba para mejorar la visualización durante la laringoscopia. Adicionamos 4 puertos de acceso, ahí se ven 2 puertos donde está el asistente, 2 puertos donde está la persona que está intubando. Estos puertos de acceso tienen un reborde para conectar unas mangas plásticas que son de uso veterinario, y cuando uno no conecta las mangas y quiere deshabilitar los puertos, tiene unas ventanitas que cierran y mantienen la hermeticidad de la caja. Hay un puerto inferior para el circuito de anestesia y puede ser también para la fuente de oxígeno, o si se quieren utilizar Venturi, bolsa de reservorio o una cánula nasal. Lo más importante es que tiene un acceso para el caucho de succión, que es la succión que se utiliza en el campo quirúrgico, que da la presión negativa y que genera los recambios de aire dentro de la caja. Realizamos múltiples escenarios de simulación usando el laringoscopio convencional. Acá en la imagen se ve el King Vision, y practicamos desconexiones del circuito y clampeo del tubo orotraqueal para retirar la caja, con la intención de saber cómo podemos encontrar estrategias que limitaran la dispersión de las partículas mientras movíamos la caja. Como ven acá, los guantes veterinarios son los que están en contacto con las secreciones del paciente, y el equipo de protección personal queda
intacto. Con los resultados de estos escenarios, desarrollamos unas listas de chequeo y que aseguran la disponibilidad de los elementos que están dentro de la caja, como son la máscara facial, el tubo, el videolaringoscopio, la guía de intubación orotraqueal, la cánula de Guedel, para evitar estar abriendo y cerrando los puertos y con esto perder la presión negativa que se genera dentro de la caja, que lo que nos está generando es ese recambio de aire y eliminando la producción del agente contaminante y lo saca de una vez a un canister donde se encuentra el hipoclorito, pues para intentar inactivar el virus. A esta caja le realizamos 2 pruebas también en simulación con fluoresceína. Entonces, en esta primera se ve la simulación, la producción del aerosol. Y en esta, del lado izquierdo, vemos la simulación de la generación de gotas, que es como una simulación de la tos. Posteriormente, entonces pusimos la caja bajo una luz cobalto para poder identificar qué tanto contenía las gotas simuladas por este spray. Y pues como pueden ver, pues queda manchado en toda la caja. Y en esta imagen de vapor naranja, la contención de los aerosoles. En esta imagen de la izquierda es cuando ya se está llenando, la imagen de la derecha es cuando la succión ya logra retirar todos los aerosoles y se alcanzan a ver las mangas veterinarias están infladas porque la presión negativa que se está generando dentro de la caja está haciendo que el aire se entre a través de estas mangas y esto confirma pues una vez más la hermeticidad que tenemos dentro de la caja. Al terminar estos periodos de simulación, iniciamos el uso de caja con pacientes asintomáticos y eventualmente lo usamos para pacientes sospechosos y confirmados. En la actualidad contamos con 5 cajas disponibles que son una alternativa para el anestesiólogo que quiera adicionar un elemento de seguridad en su práctica. Nuestra caja de presión negativa la hemos podido dejar durante procedimientos en miembros inferiores, colecistectomías laparoscópicas, para colocación de tubos de tórax, y respaldamos su uso durante la intubación y especialmente durante la extubación, porque es una alternativa segura y eficiente para el manejo de gotas y aerosoles, así como su uso para pacientes sintomáticos y sospechosos durante su recuperación posanestésica dentro de la sala de cirugía. Como les comentaba, por el puerto que tiene en la parte inferior podemos dejarle conectada la cánula nasal, podemos dejarle conectado el venturi e incluso si necesitamos hacerle micronebulizaciones se puede hacer pues conteniendo la producción de gotas o aerosoles. El servicio de otorrino pediátrico del hospital también realizó algunas pruebas con la caja, pudiendo adaptarla para la realización de las amigdalectomías en niños. Sin embargo, para usos diferentes a los que pues, ya les conté, lo que sugerimos nosotros es que se hagan modificaciones del diseño que respondan a las necesidades de cada grupo, manteniendo los 2 principios del control de ingeniería, que son el aislamiento y la barrera. Recientemente publicamos una carta al editor en el Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia con esto que les acabo de presentar. Pero en toda historia feliz, pues tenemos limitaciones que son importantes para tener en cuenta en el momento de uso de la caja. La primera de ellas es que no permite el uso del fibrobroncoscopio, ya sea para intubación orotraqueal o como medio diagnóstico, ni la realización de endoscopias, que son 2 procedimientos potencialmente productores de aerosoles. Así que de querer usar las propiedades de barrera y aislamiento que nos da la caja, requeriría un puerto adicional en la parte superior de la caja. La otra limitación importante
y que es lo que también, que es también para los elementos de protección personal, es el impacto ambiental, dada la cantidad de plástico que utilizamos. Si bien esta caja de acrílico de presión negativa permite su reutilización, la parte que da el sello hermético es un plástico que es no reutilizable y estamos explorando en este momento materiales reutilizables que permitan su limpieza en la central de esterilización. A pesar de que puede ser un dispositivo portátil, algunos anestesiólogos han encontrado que es difícil de cargar por su tamaño, de salas de cirugía a a urgencias o de pronto del cuarto piso al sexto piso donde nosotros tenemos los pacientes aislados. Y para contrarrestar esto, lo que hemos propuesto es tener un stock de cajas de presión negativa ya armadas en los sitios donde frecuentemente se están intubando estos pacientes. Pues estas fueron nuestras experiencias en el manejo de la contingencia, que dejaron varias lecciones. La primera de ellas es que en los momentos de crisis siempre son oportunidades para conocer y mejorar lo que se tiene o cambiarlo. Las recomendaciones encontradas en la literatura deben adaptarse al contexto local, como lo veíamos en el caso del tipo de ventilación de nuestras salas de presión positiva. Recordar que la simulación es un método muy eficaz para la divulgación de información en tiempos de crisis y eso hace parte de los controles administrativos que da potencialmente más seguridad, más efectividad que nuestros equipos de protección personal, sin restarle esto importancia a los equipos de protección personal. Y el trabajo en equipo es fundamental. No sé si hacemos preguntas o al final. La idea es hacerlas al final a través del chat o a través de levantando la mano. Carolina va dando la palabra para aquellos que tengan preguntas. Muchas gracias, doctora Jennifer, por su presentación. Eh, pues realmente muy interesante y los aprendizajes realmente han sido muchos. Entonces, pues maravilloso que podamos compartir esta experiencia con todo el grupo. Bueno, muy bien. A continuación tenemos al doctor Cristian Borrero Cortés. El doctor es médico de la Universidad del Valle, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad Nacional de Colombia, anestesiólogo en el Hospital Universitario Nacional y profesor ocasional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Borrero, bienvenido. Doc, no lo estamos escuchando. Ok, ahora sí ya me escuchan. Perfecto, Doc, gracias. Vale, y la presentación se ve. Está bien, doctor. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Espero pues la información que les vamos a compartir les sea de ayuda y aporten algo en ese conocimiento que todos estamos creando a partir de la situación especial a la que nos vimos expuestos. Voy a hablarles entonces en términos generales, las experiencias que hemos tenido para el manejo de la contingencia por la infección por coronavirus en nuestro hospital universitario. Quiero primero comenzar haciendo una aclaración, es que es una experiencia de un trabajo multidisciplinario. No es solamente del grupo de anestesiología, sino de un trabajo conjunto que se hizo con diferentes servicios de la institución y que nos ha permitido adaptarnos a esta nueva situación y tener algo de experiencia y de situaciones que pues quisiéramos que os conocieran.
Todo comienza entonces, como decía la doctora Cárdenas, en marzo, cuando tenemos los primeros casos de coronavirus en nuestro país. Se hace la necesidad de que comencemos a generar algunas estrategias que nos permitieran enfrentarnos a esta nueva situación. Desde la Oficina de Atención del Paciente Quirúrgico comenzó a gestarse una serie de trabajo que incluía la participación especialmente del grupo de anestesia y de la unidad de cuidados intensivos para tratar de ofrecer a los pacientes que iban a nuestra institución una atención segura y que adicionalmente se les pudiera ofrecer seguridad tanto a los pacientes como a todo el talento humano que está en contacto con esos pacientes. Dentro del grupo de anestesiología, entonces, progresivamente fuimos desarrollando una serie de actividades académicas, reuniones virtuales, discusiones por grupos, en el que la primera parte se enfocó en resolver todas las dudas, las incertidumbres, en calmar un poco la ansiedad que se estaba generando por esta nueva pandemia. Al inicio dentro del grupo pues había temor, había incertidumbre, no sabíamos realmente cuál era el riesgo al que nos estábamos exponiendo, no teníamos certeza cómo íbamos a seguir trabajando, qué iba a pasar con las cirugías, qué iba a pasar con nuestro trabajo dentro de salas, si tendríamos que comenzar a pensar en alguna reubicación dentro del hospital. Y afortunadamente, y en compañía del grupo de la unidad de cuidados intensivos y del grupo de infectología, se logró resolver en medida importante toda esa carga de ansiedad que había dentro del grupo y asumir la situación con más calma, con un pensamiento racional y basados en la evidencia científica de las publicaciones, las experiencias que habían ocurrido en otros países y que nos habían permitido tener algo de ganancia tanto en conocimiento como en tiempo. Fue de vital importancia la participación de la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo. Siempre estuvieron muy atentos en brindarnos todos los equipos de protección con los estándares de calidad exigidos a nivel internacional para disminuir el riesgo de transmisión y desde la estricto para garantizar que todo el personal asistencial de nuestra institución usara los equipos de manera apropiada. Para ello hubo diferentes estrategias de transmisión de esa información, reuniones virtuales, videos, consensos, y en general pues el objetivo fue que todos estuviéramos al tanto de a qué nos estábamos enfrentando, cómo debíamos protegernos y funcionáramos de manera conjunta como protectores del equipo al que todos hacíamos parte. Y quizás lo más importante y en lo que también tuvimos un apoyo importante por la Facultad de Medicina de la Universidad fue el apoyo desde la Oficina de Salud Mental, garantizando entonces que se nos brindara esa asesoría a quienes en algún momento la necesitamos y que se diera tranquilidad y acompañamiento en las situaciones que así lo requirieran. Generamos una serie de protocolos institucionales que, como ustedes saben, en el comportamiento usual de esta pandemia, obligaron a que progresivamente se fueran adaptando, adicionando la información nueva que iba surgiendo, generando modificaciones, así como hubo cambios en el tratamiento específico para la infección. También hubo ajustes en cuanto a qué debíamos utilizar para protegernos y cómo debíamos hacerlo. Lo primero entonces a lo que nos vimos enfrentados fue hacer un diagnóstico de en qué condiciones estábamos nosotros y qué cosas necesitábamos adaptar para garantizar la mínima posibilidad de infección del equipo. Nuestras salas de cirugía tienen una posibilidad de 32 recambios de aire por hora. Tenemos un flujo laminar y doble fricto EPA, esto dentro de salas de cirugía. En las UCI tenemos 2 cubículos que cuentan con este mismo sistema, pero el resto de las unidades solo cuentan con 12 recambios de aire por hora. En la unidad de gastroenterología, por ejemplo, no teníamos este sistema. Eso nos obligó entonces a que una de las estrategias para lograr para permitir que se siguiera prestando el servicio de gastrología fue que todos esos procedimientos desde marzo comenzaron a realizarse dentro de salas de cirugía. Hubo también algunas recomendaciones desde el departamento de infectología con respecto al uso de las máscaras elastoméricas, considerando que si bien representan una buena estrategia de seguridad para quien las está utilizando por su característica de las válvulas expiratorias, no lo es tanto para las personas que están alrededor ni para el paciente. Entonces, por política institucional, estas máscaras elastoméricas no fueron permitidas. Fue importante entonces hacer esta aclaración y esta serie de reuniones virtuales con los cirujanos
especialmente quienes habían adquirido de manera particular estas máscaras, y explicarles que por la normatividad del hospital y basándonos nuevamente en las recomendaciones del Departamento de Infectología, considerando toda la evidencia científica, pues la recomendación era usar el equipo de protección personal que estaba siendo brindado directamente por el hospital. En cuanto a la caja de Taiwán, en el inicio nosotros la consideramos como una posibilidad, la facultad hizo una donación de una caja, pero realmente nunca la utilizamos porque, como les voy a explicar más adelante, pues nuestras estrategias se enfocaron de una manera diferente. Nos basamos en las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos para saber limitar las zonas de peligro y saber qué equipos de protección personal utilizar y cuándo utilizarlos. Acá tenemos una fotografía del primer equipo que organizamos, de los ejercicios que se hicieron a inicios de marzo, cuando no teníamos virus circulante, para que todo el personal supiera y entendiera cómo ponerse, cómo retirarse el equipo de protección personal. Evidentemente fue necesario, a medida que pasaba el tiempo, hacer las modificaciones porque el proveedor no siempre fue el mismo. También revisamos los artículos que nos mostró la doctora Cárdenas en cuanto al comportamiento de la pandemia, y se hizo especial énfasis en este artículo que nos recomendaba las estrategias más de mejor calidad para abordar la vida aérea de los pacientes durante la pandemia por el nuevo coronavirus. Seguimos entonces los algoritmos, y adicional a eso nos enfrentamos entonces a una decisión importante. Como grupo de anestesiología se decidió que éramos nosotros las personas con mayor experiencia en el área, y por lo tanto decidimos asumir de manera voluntaria la intubación y en general el manejo de la vía aérea de todos los pacientes que se encontraban dentro del hospital. Para ello entonces se hizo un grupo multidisciplinario que nos unía a nosotros como líderes de ese equipo, que incluía a los médicos de cuidado intensivo, que eran quienes iban a recibir ese paciente después de que nos aseguráramos la vía aérea, a los especialistas de medicina interna, quienes se encargaban de hacer la vigilancia de los pacientes y determinar en qué momento íbamos a proceder a hacer una intubación, al equipo de terapia respiratoria, que resultó vital durante todo este procedimiento, que supiéramos manejar esos escenarios de vía aérea en escenarios diferentes a los que usualmente nosotros estamos acostumbrados, porque todo es mucho más fácil cuando estamos dentro de una sala de guía, pero cuando el llamado lo hacen desde la sala de atención prioritaria o cuando nos llaman desde una habitación de hospitalización, pues el escenario es un poco diferente, y enfrentarse a una situación crítica en ese escenario hace que el abordaje sea un poco más complicado. Y al grupo de enfermería, que también fue de vital importancia porque eran nuestras manos derechas en esos momentos en los que requería intubación. Se diseñó entonces una estrategia de comunicación una vez que el hospital avaló que el grupo de anestesiología era el grupo que iba a hacer el manejo de la vía aérea de todos los pacientes dentro del hospital. Se configuró un grupo de WhatsApp. A través de ese grupo se informaba qué paciente estaba en riesgo de falla ventilatoria al inicio de cada turno, y estábamos atentos para el llamado. El objetivo era que una vez se activara la alarma de intubación, pues el equipo estuviera disponible en el menor tiempo posible, idealmente entre 5 y 7 minutos después de activada la alarma. ¿Qué hacíamos entonces para que cuando nos enfrentáramos a ese paciente tuviéramos el mayor número de variables controladas? Lo que se hizo en conjunto con el grupo de cuidado intensivo fue definir unos criterios amplios para intubar de manera precoz a los pacientes. Definimos entonces que todo paciente que tuviera una frecuencia respiratoria mayor a 30 y que cumpliera con uno de los siguientes dos criterios era candidato a intubación. Este criterio sería presentar una saturación inferior al 90% con una FiO2 mayor al 50%, que tuviera una PAFI menor a 150. Cuando el paciente cumplía con estos criterios, se activaba la alarma, se comentaba con el intensivista de turno y se definía entonces la pertinencia de asegurar la vía aérea de ese paciente. Cuando se acordaba que efectivamente el paciente iba a ser evacuado, organizábamos entonces, nos desplazábamos con un equipo previamente organizado de todos los elementos que necesitamos para la vía aérea. Nuevamente hago la aclaración de que nos preparamos para enfrentarnos a esta situación en un escenario diferente al que usualmente nos estamos enfrentando.
Para ello entonces teníamos los monitores específicos para cada paciente. La terapeuta respiratoria se encargaba de la preparación del ventilador. Nosotros llevábamos en una canasta, que les voy a mostrar al final, todos los elementos que requeríamos para hacer el manejo de esa vía aérea del paciente, que incluían los circuitos, los filtros HMEF, los medicamentos. Se acordó pues que todos los pacientes iban a ser manipulados con técnica de inducción de secuencia rápida. Se tenía pues todo el arsenal para manejo de la vía aérea, con laringoscopio directo, diferentes tubos, los elementos para fijación del tubo, un plan B por si no podíamos realizar la intubación endotraqueal, y los medicamentos para mantener la pseudoanalgesia del paciente una vez se había logrado asegurar la vía aérea, mientras el paciente era trasladado a la unidad de imagenología para dar toma de la tomografía de tórax, y posteriormente pues para ser dispuesto finalmente en la unidad de cuidados intensivos. Y adicional a eso teníamos dentro de la canasta un equipo para vía aérea quirúrgica, que estaba también incluido el grupo de cirugía general. Habíamos establecido que si desde el inicio el paciente cumplía criterios de laringoscopia difícil, no íbamos a intentar hacer intentos de laringoscopia, sino que automáticamente pedíamos la participación del cirujano para que se abordara a través de una traqueostomía, o si el paciente no tenía criterios de vía aérea difícil, pero cuando hacíamos el intento no podíamos, después del segundo intento inmediatamente se activaba esa alarma para que fuese el cirujano general quien llegara y nos ayudara con la traqueostomía. Esos equipos estaban dispuestos dentro de una canasta que ustedes ven allí. Esa canasta estaba dentro de salas de cirugía, y el anestesiólogo que estaba asignado ese día por esa jornada, ya fuera en la mañana o en la noche, perdón, en el día o en la noche, a vía aérea, sabía que una vez recibía la alarma de paciente que requiere intubación, alistaba sus equipos de protección personal, hablaba con la auxiliar de enfermería con quien iba a realizar el intento, y se llevaba la canasta con una lista de chequeo para verificar que pues todos los elementos estuviesen completos, y al final del intento pues hacer un recuento de los elementos utilizados. Siempre se planteó que desde el punto de vista logístico, el anestesiólogo era quien se encargaba de liderar el equipo, era quien garantizaba que todo lo que se necesitara para ese intento de intubación estuviese disponible, y era quien coordinaba las acciones de terapia respiratoria y de enfermería. Pero ese papel de líder no se limitó solamente a la estrategia física de realizar el intento de intubación. También nosotros fuimos quienes lideramos la redacción, las adaptaciones, las modificaciones, los ajustes de todos esos protocolos que nos han permitido pues, decir que actualmente tenemos un buen manejo de la situación en nuestro hospital, y que hemos tenido realmente una tasa de contagio dentro del talento muy inferior a lo reportado a nivel nacional e internacional. En cuanto a algunas cifras que les quiero contar, nuestro hospital tiene 240 camas de hospitalización. Antes de la pandemia estábamos con 8 salas de cirugía habilitadas, 32 de cuidados intensivos, 15 camas de cuidados intermedios. Como consecuencia de la pandemia tuvimos una modificación importante y ampliamos la capacidad a 60 camas de UCI. De esas, 47 son UCI exclusivas para pacientes COVID. Nosotros somos pues centro de referencia para esta patología, y nos vimos dados entonces a una situación en particular, porque si bien el número de procedimientos dentro de salas disminuyó drásticamente, el requerimiento de personal capacitado en otros escenarios del hospital presentó un incremento significativo. Y también dentro de esas múltiples reuniones que tuvimos con el grupo de cuidado intensivo se nos propuso la posibilidad de ir a accionar como equipo de apoyo dentro de la unidad de cuidados intensivos, obviamente explotando los beneficios que nosotros podíamos ofrecerle a la institución, es decir, por nuestra formación estábamos mucho más capacitados en el manejo de la vía aérea de estos pacientes, en la toma de accesos venosos, en general accesos vasculares para los pacientes. Y entonces se llegó a un acuerdo con la unidad de cuidados intensivos, y parte del grupo de anestesia migró a funcionar dentro de las unidades de cuidado intensivo, obviamente siempre estando bajo el acompañamiento constante de un intensivista, porque pues tampoco se puede desconocer que hay conceptos específicos de manejo dentro de la unidad que nosotros no estamos
completamente acostumbrados a manejar. De nuestro grupo de 26 anestesiólogos, esos anestesiólogos entonces fuimos repartidos y rotados en los diferentes servicios. Seguimos prestando el servicio de salas de cirugía, al final les voy a mostrar cómo lo hicimos. Se siguió prestando el servicio de consulta externa, se siguió prestando el servicio de gastroenterología, como les dije al inicio de la presentación, realizando estos proyectos dentro de las salas de cirugía para optimizar esos recambios de aire y disminuir la exposición a las gotas y a los aerosoles. Algunos se fueron algunos nos fuimos a teletrabajo y de ese tiempo participamos en la redacción de guías de práctica clínica. Algunos también nos fuimos de apoyo para la UCI y otros miembros del equipo pidieron la modalidad de licencia no remunerada. Todo esto, pues nuevamente, como les digo, por consenso y demostrando que ese papel de liderazgo tendría que asumir no solo aspectos relacionados con el manejo clínico, sino también con el aspecto gremial de nuestra especialidad. Se hizo adicional a eso múltiples jornadas de capacitación para los residentes, para el personal en formación, entrenamiento de nuestro equipo de anestesia. Y esta es una cosa importantísima, y es que gracias a una plataforma virtual de la universidad pudimos tener una serie de charlas que se realizaron inicialmente todos los días con el objetivo como de socializar esos protocolos que se estaban generando y que en últimas todo el personal del hospital estuviese hablando bajo los mismos términos. Entonces estas charlas están disponibles en YouTube. Si ustedes quieren, pues escanean el código QR y ahí tienen acceso a todas esas charlas. Realmente son bastante amenas y productivas. Nos vimos también obligados a hacer algunos ajustes en la estructura física del funcionamiento de la cirugía. Acá a su lado izquierdo observan el funcionamiento habitual. Durante la pandemia, pues en época de contingencia nos vimos obligados a limitar con un pensamiento mucho más estricto la libre circulación de las personas dentro de las áreas comunes de salas de cirugía, porque también, y vale la pena aclararlo, no voy a desconocer que algunas de las infecciones que se presentan no están directamente relacionadas con la atención del paciente positivo, sino con la violación de esas recomendaciones del mantenimiento del distanciamiento físico dentro de las áreas comunes. Ese equipo de apoyo de la UCI del que les hablé, entonces, como les digo, la moción fue básicamente que nosotros no teníamos suficiente demanda de servicios dentro de salas y en cambio ellos tenían un incremento del número de pacientes que necesitaban manejar dentro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, pues simplemente fue una migración de actividades. La capacitación se hizo de manera juiciosa, todas las dudas que se tenían fueron resueltas, fue un gran proceso de organización, se llegó a acuerdos y básicamente en lo que hago énfasis es que afortunadamente nos podemos sentir orgullosos de que fue un muy buen trabajo en equipo. El grupo de salud ocupacional del hospital siempre estuvo y ha estado muy atento. Desarrollaron una aplicación para que todos los días nosotros reportemos los síntomas que tenemos. Y si no tenemos ninguno, pues reportamos que no tenemos ningún síntoma. Adicionalmente hacemos parte del programa COVIDA de convenio de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional para pruebas de RT-PCR contra SARS-2. Nos han hecho pruebas seriadas a todo el personal para búsqueda activa de casos positivos y pues es grato comunicarles que de nuestro grupo solamente una persona se ha contaminado. El grupo de enfermería ha estado invicto, el grupo de instrumentación quirúrgica tampoco ha tenido ningún tipo de infección y pues eso nos demuestra que la organización y el liderazgo que nosotros podemos generar dentro del grupo al que pertenecemos realmente tiene un impacto significativo, que evidentemente pues esto al principio generaba miedo, nos generaba ansiedad, pero ya cuando uno se sienta, piensa racionalmente la situación, y se llena de estrategias y de conocimiento para proponer qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pues los resultados pueden llegar a ser muy satisfactorios. La cosa no tan satisfactoria es esta, y es que hemos visto disminuido de manera significativa el número de procedimientos quirúrgicos que se han realizado en el hospital.
Eso es una preocupación creo que generalizada, no es un problema que hayamos tenido en nuestro hospital, es algo que ocurre en el mundo entero. Los pacientes tienen temor de operarse, las situaciones epidemiológicas no permiten que podamos operar libremente. Esperamos que pues ahora con esta nueva reglamentación a partir de septiembre podamos modular un poco más y que sigamos aplicando estas recomendaciones de seguridad para proteger al equipo, pero al mismo tiempo permitir la reactivación de las salas de cirugía, que pues es realmente donde, donde fuimos formados para estar. Les traigo esta que es el informe hoy de cómo vamos en Bogotá. El porcentaje de UCI sigue disminuyendo, lentamente, pero sigue disminuyendo. Tenemos temor de que con la apertura vuelva a estar como estábamos antes. Esperamos que no sea así. Esperamos que haya responsabilidad social de todos, incluyéndonos a nosotros, que no bajemos la guardia, que tengamos mucho cuidado en esas áreas comunes de los sitios donde estamos trabajando para que podamos pues volver a una nueva y una mejor normalidad de la que teníamos antes. Para el reinicio seguro de cirugía programada, entonces hemos venido aplicando una priorización de qué procedimientos realizar. Se han utilizado diferentes scores. El MENS es como el que tiene mayor evidencia y mayor utilización. Se usan criterios estrictos para programación. En la oficina de programación a todos los pacientes, cuando se les hace el contacto telefónico para definir el día de su cirugía, se les exige un aislamiento estricto de 14 días. Eso está coordinado por todos los funcionarios de la oficina, y tenemos unos criterios específicos para qué pacientes solicitarles el RT-PCR, que por lo general se toma entre 48 y 24 horas antes de la cirugía del paciente. Hay un protocolo estricto para ingreso, permanencia en salas de cirugía del personal y de los pacientes, y hay unas estrategias físicas, estrategias de distanciamiento físico que también se socializan y que se verifica que se cumplen. Y las conclusiones es que pues, esta situación nos obligó a adaptarnos, nos obligó a darnos cuenta de que somos capaces de hacerlo y que lo podemos hacer bien, a pensar siempre de manera crítica, racional y basados en la evidencia científica disponible, adaptarnos a esos cambios de las recomendaciones, porque unas veces nos decían esto sirve y a las 2 semanas nos decían ya esto no sirve. Hacer un énfasis en la bioseguridad y en la gestión de riesgos, y en darnos cuenta de que realmente no somos tan juiciosos como lo pensamos en el control de las infecciones. El coronavirus simplemente lo puso de manifiesto, pero nos obliga entonces a repensar qué hacer en nuestras actividades diarias para disminuir todo el riesgo infeccioso al que exponemos a nuestros pacientes, a estar constantemente capacitados, en adaptarnos a nuevas formas de capacitación. Toda esta situación virtual, si bien nos ha alejado físicamente, nos ha permitido como obtener adquirir algunas destrezas nuevas de comunicación que realmente pues, pueden llegar a ser muy efectivas, y a establecer prioridades. Desde el principio de la pandemia, el grupo, la dirección del hospital y la coordinación de salas de cirugía fue enfática en que lo más importante es la seguridad del equipo, de todo el talento humano. Nosotros tenemos y tenemos protocolos estrictos de bioseguridad, y si el equipo no está disponible, no se hace ningún movimiento que genere un riesgo para ese equipo. Y en consecuencia, y un pilar fundamental de toda nuestra actividad, es pensar siempre en que todas nuestras acciones van encaminadas a ofrecerle una atención segura a nuestros pacientes. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Borrero, por su presentación. Vamos a dar entonces paso a las preguntas a través del chat o levantando la mano. Carolina nos va a ayudar para esta parte de la actividad. Bueno, muchas gracias a los dos conferencistas. Tenemos por acá unas preguntas. La primera, ¿cómo se retira la caja una vez utilizada? ¿Cómo se desinfecta la caja una vez utilizada? ¿Qué impacto tiene el riesgo global si solamente puede ser usada en un número limitado de procedimientos? Doctora Carmen. Bueno, ¿cómo se retira la caja?
hay dos momentos en que se pueden retirar la caja. Uno, si la cirugía va a ser en cabeza o cuello, pues es necesario retirar la caja durante el procedimiento quirúrgico. O si se puede dejar durante el procedimiento, como les contaba, en las colecistectomías laparoscópicas, por ejemplo, ya se retiraría después de la extubación. Se debe dejar la caja conectada a la succión y el tiempo, en este momento no les puedo dar un tiempo, esto es algo que lo hemos venido trabajando con la Facultad de Ingeniería, pues para saber qué tantos recambios son necesarios para asegurar una depuración del aire interno, pero se deja conectada la succión y alrededor de 15 o 20 minutos después, a través de alguno de las ventanitas de los puertos que les mostraba, le disparamos a la caja en la parte de adentro amonio cuaternario y la dejamos alrededor de 5 minutos. Y luego se hace un retiro del plástico que arranca desde la parte superior, se va girando el plástico hacia la parte interna de la caja, pues para evitar, digamos, la liberación de gotas o de partículas. Esa desinfección, ya, ¿qué impacto tiene el riesgo global si solamente puede ser usada con un número limitado de procedimientos? Y eso pienso que va con la misma pregunta de en qué impacta la caja si hoy día sabemos que otros líquidos corporales tienen carga viral y son aerosolizados durante el procedimiento quirúrgico. Realmente adiciona al uso óptimo del equipo de protección personal y protocolos juiciosos de donning y doffing. Entonces, pues estas medidas de las cajas con presión negativa son transitorias con la intención de suplir la falta de salas de presión negativa. Para cirugías laparoscópicas también se han creado dispositivos similares. El impacto que tiene utilizar dispositivos que tengan controles de ingeniería sobre el equipo de protección personal es que a través del diseño se elimina el error humano que sí pueden tener los equipos de protección durante el donning y durante el doffing. Sobre todo durante el doffing, que es cuando más se ha visto el riesgo de contaminación. Si bien la caja de presión negativa solo podría usarse en manejo de vía aérea o en procedimientos de otorrino, pues estos son de los procedimientos que más aerosoles producen y es en la orofaringe donde más concentración del virus también se ha visto. Entonces sí, pues sí pensaría que se reduce considerablemente en estos procedimientos la exposición. Sin embargo, pues también quiero aclarar que estas dos medidas no pelean la una contra la otra, puede que una tenga una mayor efectividad, pero no reemplaza el control de ingeniería o el uso de los principios de control de ingeniería, el adecuado uso del equipo de protección personal. No sé si eso responde a su pregunta, doctor Bonilla. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Una pregunta para el final. Según entiendo, en la presentación, un anestesiólogo de salas se desplazaba a intubar todos los pacientes, incluyendo los de cualquier uso. ¿Ese anestesiólogo era de dedicación exclusiva para estas actividades durante la jornada? ¿Cuál era el protocolo para reingresar al servicio de quirófanos luego de realizar la intubación? Bueno, la pregunta, doctor Lucignani. Sí, nosotros teníamos, cuando se conformó el grupo de vía aérea, se definió que había un anestesiólogo exclusivo para manejo de la vía aérea del hospital durante la jornada del día y durante la jornada de la noche. Ese anestesiólogo exclusivamente estaba pendiente de cuando se activase la alarma de requerimiento de intubación para acudir pues, en el menor tiempo posible y darle solución al requerimiento. Nos planteamos varios escenarios. Nosotros podíamos tener pacientes que requerían intubación dentro de la UCI, pacientes que requerían intubación, que realmente dentro de la UCI era lo más fácil porque pues el ventilador ya estaba allí disponible para el cubículo donde estaba el paciente. Pero otros dos escenarios era el paciente que estaba en una habitación de hospitalización, en alguno de los pisos de hospitalización, o el paciente que llegaba a atención prioritaria. Entonces, en estos escenarios también ese anestesiólogo era la persona asignada para hacer la respuesta del requerimiento, y en ese caso pues entonces desde la UCI la terapeuta acudía con el ventilador ya programado para el paciente. Después del aseguramiento de la vía aérea, el paciente era trasladado a la unidad de imagenología para la toma del ATAC y después pues finalmente era dispuesto en
en la unidad de cuidados intensivos. Cuando se terminaba de hacer el intento de intubación, en cada una de esas áreas donde se había hecho intubación, había una zona diseñada exclusivamente para retiro seguro del equipo de protección personal, donde se contaba pues con todos los elementos para poder retirarlo sin que esto representara un riesgo, porque como bien es sabido, el momento del retiro es el momento de mayor posibilidad de contaminación, y siempre el retiro se hacía estando en compañía. Nosotros habíamos definido unos grupos como para supervisión conjunta del retiro del equipo. Entonces el anestesiólogo supervisaba que su auxiliar de enfermería se retirara del equipo de manera segura, y el auxiliar de enfermería verificaba que su anestesiólogo también lo hiciera de esa manera. Después de esto, ambos iban a otra zona del hospital dispuesta para bañarse, para cambiarse pues, el uniforme de mayo y volver a estar disponible para cuando se fuese a llamar. Una posibilidad que pues, pensamos que pudo haberse presentado era que, ¿qué tal que tuviésemos 2 intentos de intubación simultáneos? Entonces, afortunadamente no se dio así, porque como les digo, los criterios que nosotros utilizamos para definir intubación precoz eran bastante amplios y nos daban tiempo a que el paciente, a priorizar al paciente, a decir, bueno, este está más malito que el otro, entonces intubemos primero a este y después nos vamos con el otro, porque el plan siempre fue hacerlo de precoz, no esperar a que el paciente ya estará con una saturación, no sé, por debajo de 50, con franca falla ventilatoria, que evidentemente pues eso dificultaría aún más el intento de intubación. Gracias, doctor. El doctor nos pregunta, encadenando a esta pregunta, ¿quién cubre los costos de la prueba? ¿Las EPS no cubren pruebas de tamizaje en esos casos? Creo que faltó la pregunta anterior, de cuáles son, qué criterios utilizamos nosotros para solicitar la RT-PCR para coronavirus de los pacientes que van a ser llevados a cirugía ambulatoria. Entonces, eso también está basado en el consenso de la ASIN y en las recomendaciones del grupo de infectología del hospital. Se definió que todos los pacientes mayores de 70 años, los pacientes con clasificación ASA 3 o superior, los pacientes con enfermedad oncológica eran candidatos a realizar de manera rutinaria de la RTR. En cuanto a quién asume los costos de esa prueba, nosotros hacemos el trámite directamente desde la oficina de programación con la EPS. Es evidente, como lo pregunta el doctor, que hay momentos que hay dificultades para definir quién asume los costos, pero pues afortunadamente hemos logrado llegar a consensos con las EPS y pues lo que hemos solicitado se ha pagado. Entonces no hemos tenido inconvenientes en ese aspecto. Gracias, doctor. Otra pregunta. Obviamente pues justificando que el paciente lo necesita. Perfecto. ¿La caja para intubar está abierta para replicar o está sujeta a algún permiso o patente para su fabricación o uso? Doctora Cárdenas. Ya. En el momento está abierta porque no contamos con patente para la caja. Perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Parece que no tenemos más preguntas. Le doy paso a la doctora Delgado. Gracias a los dos conferencistas por sus presentaciones tan interesantes, por compartir las experiencias. Seguramente
en cada una de las instituciones hemos tenido que hacer adaptaciones y ajustes, ir aprendiendo poco a poco, tener la angustia de la situación e ir perdiendo progresivamente un poco el temor en la medida que vamos teniendo más claridad de cómo manejar la situación. Entonces, pues muchísimas gracias. Las conferencias van a quedar colgadas en la página web de la Sociedad de Cundinamarquesa de Anestesiología, de modo que podrán visualizarlas a partir de la próxima semana. Mil gracias y buena noche para todos.